Acabamos de escuchar en la primera lectura lo que se ha llamado el segundo cántico del siervo de fe. Y ahí el profeta Isaías se maneja en un doble plano, primero a nivel personal, que ahorita mencionaremos, y después como a nombre de todo el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo en una perspectiva a futuro, donde tiene su cumplimiento precisamente en la persona misma de Cristo Jesús. El primer plano a nivel personal se refiere a su vocación, al llamado que el Señor le ha hecho. Allí en Isaías 49:1 va a decir: el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Él pronunció mi nombre desde antes de nacer. Ya tenía un plan nuestro Dios a través de ese personaje. Es el misterio de la vocación que elige el Señor para una encomienda específica. Tendrá que hablar con poder, con autoridad. Por eso va a decir inmediatamente ahí en el verso 2: hizo de mi boca una espada afilada, hizo de mí una flecha puntiaguda, para referirse a la eficacia, a la contundencia, a la firmeza de la predicación. Exactamente en el mismo lenguaje lo va a decir no es San Pablo, pero es el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada doble filo, y penetra hasta la medio de los huesos y descubre las intenciones del corazón, etc. En ese mismo sentido lo está diciendo. La palabra de Dios va a ser contundente, firme, decisiva a través de ese profeta. Y no nomás a través de él. Ustedes van a recordar del profeta Jeremías en el capítulo 1, verso 10. He puesto mis palabras en tu boca. Es decir, el profeta, en este caso Jeremías, y podríamos decir tan tranquilamente de Isaías, y Habacuc, y Amós, y Oseas, el Señor se vale de estos hombres elegidos para comunicar con poder y autoridad su palabra. Todos sabemos que el culmen va a ser pues precisamente en el que es la palabra de Dios que asumió nuestra naturaleza. Más que un profeta, es la palabra de Dios que se encarnó, y obviamente es el mismo Cristo Jesús. Verso 3, capítulo 49 de Isaías, ya va en un contexto más general, en el caso de Israel. Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahí va a manifestarse precisamente la grandeza, la soberanía, el poder, la trascendencia del único Dios verdadero a través de su pueblo Israel. Y se va a personificar, lo sabemos, pues también en el mismo Cristo Jesús. ¿Cómo lo corroboramos eso? Usted va a recordar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 32, en el cántico de Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de tu pueblo Israel, luz de las naciones. Así termina prácticamente también en el verso 6 del capítulo 49. Te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos confines de la tierra. Y ya su aplicación, por eso decíamos, en esa perspectiva a futuro, pues tiene su cumplimiento total en la persona misma de Cristo Jesús. Desde la anunciación se habría dicho de él
Él salvará a su pueblo de los pecados. De tal manera que todo esto que se anunció y que se preparó desde el Antiguo Testamento va paulatinamente realizándose y culminando en Cristo Jesús. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues claro, la respuesta también firme, íntegra, de seguimiento al mismo Cristo Jesús. La actualización de su gracia, de su acción, de su poder, día tras día, generación tras generación, pues se hace realidad donde encuentra ese anuncio, corazones dispuestos. La salvación llega a mí en cierta forma por la fe, por el sí a ese anuncio que se nos ha proclamado. Lo interesante es cómo perseverar hasta el momento decisivo en el que el mismo Señor pues nos llame ya de este mundo. Pero el creyente vive con la esperanza, sabemos, del encuentro final con Él. Ahí en San Pablo nos lo va a aclarar tranquilamente en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21. Para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia. Verso 23, porque morir es estar con el Señor. El cristiano celebra pues vida, pero también con la esperanza de salvación plena, gracias a esa comunión con Cristo Jesús. Que nos dé pues el Señor la gracia de ir culminando estos días con un corazón bien dispuesto a vivir intensamente pues todo el centro de nuestra fe.